Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como pudieron ver en el título, quiero hablarles sobre el infantilismo en el adulto actual. ¿Por qué quise hablarles de esto? Porque actualmente se vive constantemente esta repetición de creencias y sobre todo de actitudes de nosotros como adultos que muchas veces ni siquiera sabemos el por qué actuamos o reaccionamos ante cierto tipo de circunstancias. En este video vas a aprender a identificar si tú estás teniendo esta parte de infantilismo o de inmadurez y qué hacer o qué ha causado estas situaciones, y al final te voy a dejar unos ejercicios o un paso a paso para que entiendas lo que debes de hacer, el trabajo interior y sobre todo el entrenamiento para que salgas de esa situación de inmadurez o de ser ese hombre infantil. Si tú no me conoces, me presento, mi nombre es César Álvarez, yo me dedico a dar acompañamientos en sanación y liberación bioemocional y soy coach en sexualidad consciente. Así que, ¿por qué te voy a hablar de esto? Porque estaba haciendo conciencia y me acordé de un caso que tuve en el pasado cuando daba consultas presenciales en casa. O sea, yo abría las puertas de mi casa para que las personas fueran y atenderlas ahí personalmente. Me encontré un caso en donde era tal cual el caso de una persona completamente infantil. ¿Qué quiere decir esto? Son personas, número uno, que dependen o son dependientes de alguien más, en este caso de sus papás, o en este caso, como yo actué en esa parte de que él estaba poniéndose como un niño, yo actué como el terapeuta y por ende tomé un rol de superioridad para él. Y en este caso, esta persona me quiso dar el rol de su papá. Ahorita les voy a explicar el por qué. Esta persona tenía comportamientos totalmente inmaduros, tenía un hijo con una persona, es decir, con una mujer, la dejaba, tenía un hijo con otra persona, lo dejaba, es decir, tenía varios hijos regados por toda la ciudad, pero con ninguna de esas personas quería tomar esa responsabilidad. Responsabilidad, llamémosle, a pues darle un apellido, darle un cuidado, darle una manutención, darle ese apoyo como adulto, como hombre, que toma la responsabilidad para apoyar, ya no digamos al hijo, apoyar a la mujer por la responsabilidad o por el haber hecho, tomado esa acción de estar con esa mujer, de no tomar la responsabilidad de cuidarse y procrear un hijo. Si se fijan, todo se habla en base a la responsabilidad. Y eso justamente es el cambio del ser un niño al ser un adulto, que es la responsabilidad. Nosotros como niños, lo único en lo cual nos enfocamos o nos importa es en la diversión y o el juego. Nosotros de niños nuestra única actividad es jugar y divertirnos y obviamente comer y tomar esas partes que les corresponde a los papás para la sobrevivencia. Pero una vez teniendo esta parte de la sobrevivencia cubierta, nuestro único objetivo es divertirnos y jugar y ser felices. Cuando entra la parte de la responsabilidad, se dice que se corta la parte infantil o la parte inmadura para entrar a la parte de la madurez. Pero afortunado o desafortunadamente muchos niños toman esa parte de responsabilidad obligada por sus padres porque ellos mismos no quieren tomar responsabilidad de ese hijo. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a poner en mi caso. Mamá y papá se separaron. Yo me quedo con la abuela. La abuela se hace responsable de mí, sin ella tener esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque papá decidió irse por los cigarros, decidió irse a Estados Unidos y mamá, obviamente, bueno, no obviamente, decidió tomar esta responsabilidad mía, pero al no poder tomar ambos roles del cuidar, proteger a la cría, en este caso al hijo,
tomó el rol masculino, que es salir a cazar o salir a buscar ese trabajo, es decir, trabajar para traer el sustento, traer la comida a casa para que en este caso a mí, a su hijo, no le falte nada. Pero al momento de yo crecer como el ser hijo primogénito, me empezaron a obligar o a dar responsabilidades que no me correspondían como niño. Recordemos que un niño, su única responsabilidad, aparte del comer y sobrevivir, es jugar y divertirse. Es la única responsabilidad de un niño, que es experimentar, es caerse, es simplemente experimentar. El jugar es experimentar y el ser feliz o el experimentar te hace feliz a conocer y a experimentar cosas nuevas. Entonces, cuando a ese niño, en este caso a mí, se me imponen ciertas reglas o ciertas responsabilidades, se me corta esa parte de infantilismo y se entra en esta parte de madurez temprana. Y esa parte, el cortar esos ciclos de la parte infantil, de la parte adolescente y de la parte adulta, no se viven esos procesos y en cada proceso se tiende a aprender o a tener algún aprendizaje. Se debe de reconocer algo en base a eso. Cuando nosotros no vivimos esas etapas, por eso actualmente se viven personas muy adultas que se le llaman los chavorrucos, que ya son personas de 40, 50 años que se sienten como adolescentes. Y esto no es que a ellos simplemente les entró en la mente y voy a ser chavorruco, me voy a divertir, entre comillas, o me voy a comportar como un adolescente, a ir a los antros, a ir a emborracharme, a ir a estar ligando, a estar coqueteando, teniendo ya una cierta edad más adulta o más de madurez. ¿Y por qué sucede esto? Precisamente por estos cortes o estas faltas de vivencia de esas etapas de nuestras vidas. A mí, en mi caso, desde muy niño, se me dio esta responsabilidad de mis hermanas. Yo al momento de tener 5 años, 6 años, no recuerdo bien, nacieron mis hermanas y al igual como mamá se juntó con otra pareja y esa pareja también no quiso tomar al 100% la responsabilidad, mamá tuvo que tomar ese rol masculino nuevamente y salir a trabajar para proveer la casa. Y en este caso, como no podía protegerme a mí y no podía proteger a mis hermanas que fueron cuatitas, es decir, dos en uno, pues tuvo que volver a salir a trabajar para volver a traer el sustento, pero ahí como ya éramos más en la familia, yo ya estaba en una edad donde ya no era, o sea, sí era un niño, pero ya no dependía tanto de los papás. Yo ya podía ayudar de alguna forma, a lo mejor a darle el biberón a mis hermanas, a lo mejor de avisarles que, o de cuidarlas que no se fueran a caer de la cama. Me explico, yo ya podía tomar de alguna forma ese tipo de responsabilidad que no me correspondía, que le corresponde a los padres, pero de alguna forma esa responsabilidad obligada se volvió en mí una programación de obligación, de tengo que cuidarlas, tengo que aportar, tengo que ayudar para que ellas sobrevivan, para que ellas no les suceda nada. Entonces, esa obligación en mí me obligó a madurar de forma más rápida y a pasar de esa parte infantil a esa parte adulta, adolescencia adulta, pero sin vivir esos procesos que conllevan cada una de esas cosas. Y volviendo al ejemplo primario de este paciente precisamente estaba atorado en esa situación. Su mamá le pagaba la consulta para venir conmigo para que le hiciera ver y entender esa falta de responsabilidad, de que no quería trabajar, no quería hacerse responsable, pero en ese paciente o en ese adulto había ese rechazo hacia precisamente eso, hacia la responsabilidad. ¿Por qué? Porque sus papás, mamá y papá, estaban juntos, pero mamá trabajaba y el papá era literalmente, un mueble más en la casa, que no hacía nada, no aportaba nada,
no había como una responsabilidad en él, por ende no había ninguna autoridad. La que tomaba las riendas de la casa, la autoridad, las decisiones, la guía, el sustento era la mamá. Entonces, inconscientemente, al estar desequilibrado ese sistema familiar, así como hay un sistema bancario, hay un sistema financiero, hay un sistema de salud, si esos sistemas fallan o no se cumplen como deberían, vamos poniendo el ejemplo del sistema de salud. Si tú vas al seguro social o al hospital, te dan ese servicio de salubridad, pero si ese sistema está incompleto, por ejemplo, que no hay el medicamento o los recursos para que tú sobrevivas, ese sistema de salud está incompleto y algo o alguien tiene que sustituirlo, complementarlo. En este caso, cada paciente se va a tener que hacer responsable de sus propios medicamentos o de sus propios gastos, siendo que eso en un sistema de salud debería, como aquí en México, debería ser obligatorio y debería de ser sostenible para el paciente. Es decir, si tú vas y te duele la cabeza, te dan la pastilla para el dolor de cabeza. Pero si te estás muriendo, te atropellaron y te estás desangrando, debe de haber ese sustento para la sobrevivencia. ¿A qué voy con este ejemplo? Vámonos al sistema familiar. Si uno de los dos padres no está tomando esa responsabilidad o no hay ese soporte, así como no hay el soporte de medicamentos en el hospital, se crea una deficiencia, se crea se desbalancea ese sistema. Y aquí muchas veces entran los hijos bastones, que son hijos que sostienen ese sistema familiar. En este caso, este paciente tomó ese rol de ese bastón, al igual que yo. Como no había ahí un hombre que sostuviera o que diera ese soporte a la mujer, en este caso la mamá le dio esa batuta a ese hijo y lo quiso hacer responsable de eso, de cuidarla, de protegerla, de llevarla, de que trabajara desde chico, de que no estudiara, para que trabajara, para que le ayudara a mamá. Entonces, este desajuste, este desbalance, tanto en la mamá como en el hijo y en el papá, completamente desobligado de todo, hizo que ese sistema familiar se desequilibrara completamente. Y aquí entra esta falta de responsabilidad reflejada en la parte adulta, porque él, en este caso, este paciente, para su inconsciente, es decir, para su mente, él ya tenía una pareja, que ¿quién creen que era? La mamá. Esto se usa mucho en constelaciones familiares. Para él, para ese hijo, para ese paciente, su pareja ya era su mamá. Y para mamá, su pareja era su hijo. E inconscientemente el papá tomaba el rol del hijo porque simplemente le servían de comer, para lo que necesitara sobrevivir, le ayudaban o lo mantenían ahí para que no se muriera. Pero el hijo tomó ese rol del papá. Desde niño tomó ese rol o le obligaron a tomar ese rol y ahora de adulto, no recuerdo la edad que tenía, ponle tú entre 25 y 30 años, para él inconscientemente ya tenía un lugar en su mente y en su vida como una pareja que era su mamá, pero también inconscientemente sabía que no podía procrear con su mamá. Entonces, desde su inmadurez, desde su infantilismo y desde su incapacidad de poder tener una pareja estable para sí mismo, para tener una familia, porque como para él ya su mamá era su pareja y por ende era su familia, la solución es tener muchos hijos de diferentes personas para sentir que inconscientemente tiene una familia propia, pero es una incongruencia dentro de él, porque inconscientemente sabe que su esposa es su mamá. Por eso no toma responsabilidad con sus novias o las mamás de sus hijos, porque inconscientemente él ya tiene una responsabilidad acá.
Y ojo, no lo digo para justificar y para que comúnmente sucedió con este paciente, que ahorita les platico lo que sucedió. Cuando terminó esta sesión, cuando hicimos este arreglo, evidentemente le dije a mamá que también viniera, a su mamá de él que viniera, para que ella quitara esta responsabilidad de él, pero lo primero que hizo este paciente al momento de tomar esta conciencia o medio conciencia que tomó fue ir con una o la última de sus parejas o con la que más encariñada estaba y le dijo, mi terapeuta, en este caso yo, me dijo que ya iba a tomar responsabilidad. Yo le dije que tomara responsabilidad, pero él me estaba adjudicando esa responsabilidad a mí, que yo le dije que iba a tomar responsabilidad. Y por ende, como su novia, o en este caso la mamá de su hijo que estaba embarazada, le exigía eso, que tomara responsabilidad y que fuera a terapia para que cambiara y para que ya no siguiera repitiendo estos patrones que eran evidentes para ella y para su entorno. Y da la casualidad que me marca la esposa o la novia de este chico, casi casi pidiéndome permiso a mí para que estuviera con este caso mi paciente, que porque el paciente le dijo a ella que yo lo autorizaba a él para que ya tuviera una relación formal y estable y desde la responsabilidad con esta persona. Y evidentemente era desde una irresponsabilidad. Él me estaba dando la responsabilidad a mí de lo que él no quería tomar responsabilidad. Evidentemente lo que yo le dije era que él tomara la responsabilidad para que una vez con esas acciones, con esas decisiones que tomara, esa mujer le diera la oportunidad, si ella lo creía conveniente, de regresar con él, pero demostrando que ya no era ese niño, que ya no iba a estar, como decimos en México, de picaflores, teniendo un hijo por allá, un hijo por allá, y sobre todo aportándole esa ayuda a esa mujer o a esa esposa, novia de él. Pero lejos de tomar esa responsabilidad, quiso que yo tomara la responsabilidad y se quiso justificar con que yo le daba el permiso de estar con esa persona. Y si se fijan, hay que recordar cómo es adentro, es afuera. Si un adulto con esa parte de infantilismo, de inmadurez, va a traer a una mujer igual que él, igual de inmadura y de infantil que él. Entonces, si yo le decía a esa mujer que sí, sabes que sí, tienes que estar con él, entonces ella iba a obedecer lo que yo le iba a decir, porque eran dos niños esperando que un adulto o una autoridad les dijera qué hacer o les autorizara que eso que estaban haciendo está bien. Tanto el paciente, mi paciente hombre, pidió o él se creó que yo le di el permiso para estar con ella y esta otra persona necesitaba ese permiso para que ambos estuvieran juntos. Y se fijan, son dos niños necesitando, me dejas salir, me dejas jugar, me dejas realmente hacer mi vida como yo quiero, pero no lo hicieron desde la parte consciente, lo hicieron desde ese vacío de ser esos niños que no les permitieron vivir esas experiencias. Y de eso se trata, de que te permitas vivir esas experiencias. Y ojo, no porque tú dijiste, no, es que toda mi vida, toda mi infancia me la pasé trabajando, ahora me la voy a pasar tomando como un adolescente, me la voy a pasar ligando en los antros o ligando en los bares o simplemente viviendo esa parte de adolescencia, de reconstrucción o de reconocimiento de ver quién soy, que muchas personas lo hacen, de hecho la mayoría. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se han sanado a ese niño interior, no han tomado responsabilidad de ese niño, ni han reconocido esas responsabilidades obligadas que no les corresponden y que les deben de entregar a quien sí les corresponden para ellos tomar su propia vida y para ellos tomar su propia responsabilidad. Y ese es el punto número uno en el cual me gustaría que te quedaras, que van a ser tres. El punto uno es este que te acabo de decir, aceptar que tú viviste este tipo de situaciones
¿Sabes qué, César? Sí, yo de niño tuve que cuidar a mis hermanos porque mamá y papá no estuvieron. Yo tuve que hacerme responsable de muchas cosas y por eso no trabajé, por eso no estudié o por eso no hice mi vida, porque me la pasaba todo el tiempo preocupado por mis hermanos, por mis padres y ahora no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida. Si tú eres de estas personas, primero es aceptar la vida y el pasado que viviste y aceptar que ese niño le cortaron las alas y no le permitieron permitirse vivir esa parte infantil. Para ahora tú de adulto reconocerlo, ok, y ver, es el segundo paso, es reconocer las actitudes y las acciones que estás tomando para ser este adulto infantil o inmaduro. Para una vez que lo aceptes y lo reconozcas, tomar la acción de número uno, ir al pasado, reconocer lo que tu niño interior vivió, todo ese dolor, toda esa carga, toda esa imposición, todas esas heridas, que fue lo que yo tuve que hacer para salir de esa parte infantil y tomar esa responsabilidad y ser este adulto con principios y valores, con responsabilidades y también con límites, decir, sabes que esto no me corresponde a mí, esto sí, esto discúlpame, pero no es mi responsabilidad, no desde la inmadurez, sino desde la parte madura te digo y te pongo un límite que esto no me corresponde a ti, te corresponde a ti, mamá, abuela, tío, tía, hermano, hermana, y que cada quien tome esa responsabilidad desde el amor, no desde la imposición y obligación. Así que si tú identificaste que sí estás teniendo este tipo de situaciones, que por qué digo que la mayoría lo tiene, porque la mayoría de las personas no se han trabajado al 100% su niño interior. Siguen viviendo desde la herida o siguen viviendo desde ese niño herido, queriendo disfrutar y vivir sus procesos. Por eso los chavos rucos quieren o se comportan como adolescentes o como niños. Quieres hablar con ellos y se comportan inmaduros, te dan respuestas completamente inmaduras, aunque fuera se ven como unos ya adultos, maduros o más fuertes, pero hablas con ellos y son unos niños hablando contigo, tomando decisiones o tomando responsabilidades, porque imagínate tú, que eres un niño de 5 o 6 años teniendo responsabilidades de adulto, es decir, ese niño está atorado ahí, queriendo vivir esas etapas, pero ahora eres un adulto de 40, 50 años, viviendo esta vida de niño que no viviste, atorado en esa vida, como en una dualidad en ti de soy adulto, tengo responsabilidades, tengo que trabajar, tengo hijos, pero soy ese niño que no quiere tener responsabilidades, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo reaccionar, que no sabe qué es tomar responsabilidad porque sigue siendo ese niño y como adulto, entre comillas, toman la responsabilidad desde esa conciencia de niño. Por eso dice, pues mejor en vez de tomar responsabilidad, me voy y me emborracho, me distraigo, no tomo responsabilidad con los hijos que tengo, porque como me siento un niño, yo no me puedo hacer responsable de un niño. Solo un adulto consciente y responsable puede hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo ya viví eso? Sanar a ese niño, tomar esa conciencia de ese niño que se siente desprotegido, saber y entender que ese niño no vivió esas etapas, que las puedo vivir, pero desde la conciencia de adulto y desde la responsabilidad, pero no desde ese niño que quiere destruir, que quiere experimentar y hacer mil y un cosas, y que esos adultos, entre comillas, quieren experimentarse también, pero haciendo un desmadre en sus vidas, como teniendo varios hijos, como emborrachándose, como no tomando responsabilidad, como siendo inmaduros, tomando decisiones completamente inmaduras, no ahorrando, no teniendo ese sustento para sí mismos. Y eso les impide desarrollarse como personas y como adultos. Entonces, todo implica ir a ese pasado, pero ojo, no para victimizarme, sí, pobrecito de mí, yo viví eso, tienes razón, César, yo no puedo salir de eso. No se trata de eso, sino de tomar esa responsabilidad y abrazar y hablar con ese niño. De hecho, tengo una meditación aquí en mi canal
que sea así, ponle meditación del niño interior o búscala más abajo, ya varios años atrás, en donde hablo precisamente de eso, de cómo sanar a tu niño interior. Voy a estar hablando de estos ejercicios, de cómo hacer estos trabajos de sanación del niño interior y sobre todo de reconexión con tu sexualidad, que es parte de lo mismo. Las personas que no controlan y no dominan su sexualidad es porque están anclados y atados a ese adolescente que quiere estar completamente con esa testosterona al 100%, que no sabe qué hacer y que por eso anda con una mujer, anda con otra, o igual las mujeres andan con un hombre y andan haciendo un desmadre con su energía porque andan como perritos en celo, como los adolescentes, con una testosterona, una progesterona completamente alta y no saben qué hacer con toda esa energía, no saben qué hacer como nosotros cuando éramos adolescentes. No sabíamos qué hacer, por qué sentíamos esa energía, por qué sentíamos esa sexualidad, por qué si nos frotábamos o por qué sentíamos esa necesidad de estar conectando o estar masturbándonos, porque seguimos anclados a esos adolescentes o a ese niño adolescente en esa transición de entre 7 y 12 años. A partir de los 7 años es cuando nosotros dejamos de depender de los padres y nos enfocamos, nos sentimos nosotros con esa confianza o seguridad de salir y conocer el mundo, experimentarlo. Pero muchos adultos se quedan anclados de esa edad de 7 a 12, 15 años. Por eso los chavorrucos se comportan de esa edad. Dicen, ese señor se comporta como de 15 años, precisamente por eso. O hay niños que hablas con ellos que te hablan como un adulto porque desde niños les tuvieron muchas responsabilidades, que ayudarle al papá en el negocio, que ayudarle a hacer cosas compartidas con el papá o los papás y que lo volvieron un adulto desde niño, que no quiere decir que esté mal, pero hay que hacerlo desde el niño, no obligarlo desde el ser o hacerlo adulto, que esa es la diferencia. Así que si tú quieres cambiar todo esto, número uno, sana a tu niño interior. Reconecta con eso que tú viviste, con ese dolor, con esos traumas, con esas obligaciones, para que tomes tu lugar desde la responsabilidad, aceptando y reconociendo qué roles y qué decisiones has tenido hacia ti y hacia los demás que no has puesto límites. Y aquí es la parte de tomar responsabilidad a poner límites. Esto no me corresponde, esto sí. El tener muchos hijos con muchas mujeres sí es tu responsabilidad, no de tu mamá ni de tus papás que vayan y hablen con ellas o que les digan que no estás y que no te busquen, que ellas se hagan responsables. Eso es precisamente tomar la conciencia desde el niño. ¿Para qué? Para que una vez que sanes y tomes esa responsabilidad y pongas límites, tomes esas acciones para trabajarte y fortalecerte para ser ese hombre o mujer consciente, que eso se trabaja en la alquimia del ser. Ser esos hombres ya no desde la herida, ya no ser esos niños infantiles o inmaduros, queriendo tomar responsabilidades de adulto, y tomando decisiones desde el niño. Por eso hay hombres o mujeres que no duran los trabajos porque no quieren responsabilidad. Por eso sus relaciones de pareja no duran porque no quieren responsabilidad. Por eso sus hijos no los respetan porque no ven responsabilidad en ellos, porque siguen siendo esos niños maleducados o obligados a ser esos adultos desde la responsabilidad impuesta y no los permitieron y no los dejaron vivir sus experiencias desde niños y los obligaron y les cortaron sus alas para hacerlos adultos responsables, pero obligados. Es como, con esto termino, es como querer que ¿cómo se llaman los gusanos o las orugas que se convierten en mariposas? Al momento de estar en ese capullo, no le demos ese proceso para crecer, para fortalecer y salir de ese capullo, para que suelten sus alas y vuelen como las mariposas. A esos niños, que me incluyo yo, que nos forzaron a madurar y a ser fuertes y a tomar responsabilidades desde niños, fuimos esas orugas que quisimos ser esos niños, experimentar, divertirnos, jugar, fortalecernos, pero que nos abrieron completamente, no sé cómo se llama el capullo,
Nos dijeron, órale, ya vuela rápido porque te ocupamos acá. Y es como, ¿qué hago? Vuelo, me fortalezco, todavía no me siento fuerte, todavía mentalmente no soy capaz. Entonces estamos en esta distorsión, en esta parte de querer sentirnos protegidos, pero a la vez salir y querer que proteger a alguien o querer ayudar a alguien. Y es como, a mí quién me protege, a mí quién me ayuda. Yo tengo que proteger y ayudar a alguien al cual yo no me sé proteger y al cual a mí no me dijeron cómo protegerme. Y esa distorsión se genera precisamente desde el miedo. Y muchos de esos adultos infantiles o inmaduros huyen de las responsabilidades porque inconscientemente no saben qué hacer. Son todavía esos gusanos, esas orugas queriendo salir del capullo, pero no sabiendo qué hacer, no sabiendo volar, no teniendo las herramientas para hacerlo. Y de eso se trata, de vivir esos procesos. Si ya eres un adulto, vivirlos, pero desde la conciencia. Y si eres ya ese adulto desde la inconsciencia, sanar a ese niño para quitarle esas culpas, esas responsabilidades. Y ahora desde este adulto te reconozcas siendo tú quien realmente eres. Así que espero que este video te ayude. Compártelo con las personas. No lo utilices para justificarte que tú estás siendo esa persona o ese hombre o mujer infantil, sino para tomar responsabilidad, para que los demás te entiendan, pero a la vez tú tomando responsabilidad de lo que vas a hacer. Si quieres transformarte interiormente, debes tomar la responsabilidad no desde la obligación, pero sí desde la decisión de que es y va a ser lo mejor para ti. Así que si quieres continuar este proceso, no olvides seguirme, no olvides comentarme y si quieres interiorizar más, mándame un mensaje a mi Instagram, @yo soy César Álvarez, y ahí yo te indico cuáles de las salas o cuáles de los acompañamientos que tengo te pueden ayudar para salir de esa situación. Así que estés muy bien.